¿Os has traído agua? No. Vale. ¿Ya? Hola, buenos días. Vamos a empezar. Muchas gracias, en primer lugar, por acompañarnos esta mañana. Sin duda, tenemos una cita muy importante porque vamos a hablar de un tema que es fundamental para las mujeres de este país y también para los hombres. Creo que es fundamental para todos. Fijaros, yo recordaba que hace más de 30 años que vine por primera vez a Madrid a una manifestación a favor del aborto para pedir el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo. Hoy yo creo que muchas de las que estamos aquí recordamos toda la lucha de las mujeres, lo que ha supuesto esa lucha para conseguir tener la ley que tenemos sobre interrupción voluntaria del embarazo. Ha sido una pelea de muchos años, ha sido una pelea por la democracia, ha sido una pelea por la igualdad y ha sido una pelea sobre todo para que en este país a las mujeres se nos considerara ciudadanas de primera, ciudadanas con todos los derechos. Tenemos que decir que el derecho a la decisión sobre la maternidad de las mujeres no es un derecho aislado, es un derecho que tiene que ver con el conjunto de derechos, que hemos avanzado en estar en el empleo, hemos avanzado en estar en la política, hemos avanzado mucho en este país en conseguir tener ese estatus de ciudadanas al mismo nivel que los hombres, y en esa conquista era fundamental conseguir los derechos sexuales y reproductivos. En todos los países son derechos que están unidos, y además creo que hemos conseguido en todo este proceso algo fundamental, muy importante, y es conseguir que la sociedad entendiera progresivamente que el derecho al aborto era un derecho de las mujeres, que la decisión tenía que ser de las mujeres y que eso se viviera con absoluta normalidad. Eso es lo que hemos ido trabajando, defendiendo, por lo que hemos ido luchando durante muchos años. A la cabeza de esa lucha ha estado sin duda el movimiento feminista, han estado muchas organizaciones de mujeres, hemos estado muchas mujeres y también recibiendo esas reivindicaciones ha estado en diferentes momentos el PSOE, que cuando ha llegado al gobierno ha hecho posible que las mujeres avanzáramos en ese derecho, en el derecho a interrumpir el embarazo, también en otros derechos, como os decía antes, que tienen que ver con el derecho al empleo, a la participación política y social. Hoy, sin embargo, nos encontramos en una situación, la verdad, que muy dura para las mujeres y para los hombres de este país. Estamos viviendo una situación en la que se recortan todos los derechos y, por supuesto, Gallardón nos anuncia lo que nos cuesta entender que suceda, que es que vamos a perder esa capacidad como mujeres de decidir sobre nuestra maternidad. Ya lo ha dicho, insiste sobre ello, ha dicho además ayer que lo hace para dar respuesta a la sociedad. Tenemos que decir que creemos que a los únicos que dar respuesta son a los obispos, a la derecha ultraconservadora de este país, porque la sociedad está viviendo con normalidad la actual regulación sobre el aborto y está viviendo con normalidad y con gran aceptación esa presencia importante de las mujeres y esa conquista de derechos de las mujeres. Hoy el Partido Popular lo que está planteándose sin duda es legislar contra la sociedad y lo está haciendo en todos los ámbitos en los que estamos perdiendo paso a paso todos nuestros derechos. Fijaros que lo que se anuncia, esta pérdida del derecho a decidir sobre la maternidad, este anuncio que hace Gallardón sobre el aborto, tiene que ver también con el avance en la desigualdad. Sin duda es lo que ellos quieren, que puedan abortar las mujeres que tienen dinero, pero las que no, que puedan abortar y lo harán en condiciones de clandestinidad y por lo tanto de inseguridad para su salud y para su vida. Hoy, por lo tanto, compañeros y compañeras, amigos, amigas, tenemos una batalla muy importante que dar y para eso hemos organizado este encuentro aquí esta mañana. Y hemos querido además que nos acompañaran en este encuentro
no solo el secretario general del PSOE, al que le agradecemos también enormemente su implicación en esta lucha, se lo agradecemos las mujeres del PSOE, de verdad, Alfredo, creo que has demostrado que te importa mucho la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y la defensa de los derechos de las mujeres, pero también nos han acompañado y nos acompañan hoy profesionales, compañeros de pelea también y compañeras del movimiento de mujeres para hablar y para buscar una alianza de lucha colectiva a favor de los derechos de las mujeres, que hoy es lo que hoy queremos hacer aquí en este acto. Yo voy a empezar dando la palabra, en primer lugar, a Isabel Serrano, que es portavoz de la plataforma Nosotras Decidimos. Si ha habido, creo, alguien que ha peleado, como antes decía, por los derechos sexuales y reproductivos, por los derechos de las mujeres, ha sido el movimiento feminista, y hoy la plataforma Nosotras Decidimos es una plataforma que aglutina a muchas organizaciones de mujeres, y para empezar a hablar yo la quería preguntar a Isabel qué piensa ella que supone este anuncio de Gallardón en esa previsión de retroceso para la libertad, para los derechos de las mujeres, y también cómo ve desde la plataforma y cómo ven las organizaciones de mujeres esta propuesta que está planteando y poniendo encima de la mesa el Partido Popular. Isabel. Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero agradecer esta primera palabra también a la plataforma, plataforma que en el último tiempo, desde junio del 2012, le hemos denominado Decidirnos hace libres, plataforma Decidirnos hace libres, porque entendemos que el trabajo y la lucha por los derechos sexuales y reproductivos y también por la interrupción voluntaria del embarazo afecta de una manera clave a las mujeres, pero no es solo, lógicamente, un movimiento ni es una pelea exclusivamente de las mujeres. Claro, yo represento a una plataforma y dices, bueno, es una plataforma creada hace poco, se creó en junio del 2012, que por tanto no podemos arrogarnos la representación de todo lo que se ha hecho durante tantos años y por tanta gente y desde tantos niveles. Pero tiene una cosa muy positiva, y es que precisamente lo que hemos hecho es aglutinar, tratar de aglutinar esas diferentes miradas durante esos 30 años para buscar aquellos puntos de confluencia entre esos diversos sectores. Yo recuerdo cuando decía Puri lo de hace 30 años, un debate en la clave en la que recuerdo que estuve, estaba Cristina Almeida, estaba Rubielos, es una compañera de Andalucía, Rubiales. Estaba Rubiales, estaba Rudí, pero también estaba un cura, y un cura que en aquel momento iba vestido de sotana, y ahí estábamos discutiendo del tema del aborto. En aquellos tiempos el debate fundamental era un debate muy centrado en la salud, ¿recordáis? Es decir, es que en aquellos momentos las mujeres morían. Yo como ginecóloga recuerdo en 1983, haciendo la especialidad, mujeres muertas por haberse realizado abortos en malas condiciones. Por tanto, en aquel momento debatíamos sobre aspectos muy sanitarios, pero ¿qué ha pasado? Sabemos evolucionar, las ideas cambian, de tal manera que a lo largo de todo este periodo hemos ido haciendo un recorrido, la salud, los derechos, en el que mucha otra gente, que luego hablarán, han tenido un papel muy relevante, es decir, pues la Federación de Planificación Familiar, las propias clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, y cómo hemos ido pasando de la salud a los derechos como algo natural en ese proceso. Transversalmente, durante todo ese tiempo, el movimiento feminista ha ocupado un papel clave, siempre recordando los derechos de las mujeres. Por tanto, nosotros sabemos evolucionar, llegamos a un momento en que evolucionamos, pero ¿cuál es el discurso de los anti-elección? Es un discurso absolutamente el mismo ahora que hace 30 años, que hace 40, y es un discurso que será el mismo dentro de 50 y dentro de 60 años, porque no se basa en las ideas, no cambias. Es un discurso realmente monotemático en el que, bueno, pues realmente es imposible incluso discutir. Es que hay veces que dices, ¿qué voy a discutir ante un debate que no es de ideas, sino que es de principios de conciencia que están a otro nivel? En este momento, ¿por qué la plataforma quiero reivindicar la importancia que tiene? Porque hemos sabido y hemos querido
ese objetivo de sumar y no de restar, ese objetivo de plantear que no somos muchos, que el movimiento es difícil, que es muy complicado y que, aunque hay discursos, cada asociación y cada colectivo tiene que trabajar, unos desde un enfoque, otros desde otro, es fundamental en un momento tan difícil que generemos alianzas y generemos estrategias y redes. La plataforma, ¿cuáles son? Os voy a decir 3 cositas como objetivos y como filosofía. Una de ellas es que hay que poner en valor la ley del 2010. Parece una tontería porque probablemente todo el mundo lo comparte. Pero la ley del 2000, todas las leyes pueden mejorar, todo se ha dicho de paso, es decir, está claro que tendremos que seguir mejorando esa situación. Pero hay que ponerla en valor y hay que hacer un reconocimiento a quien la hizo posible. Es decir, estamos en una situación política súper negativa en la que todo se ha hecho mal. Yo no voy a entrar en lo que ha hecho desde una visión plural e independiente, como es la que yo represento, que se ha hecho bien, que se ha hecho mal, que han hecho bien los partidos políticos y que han hecho mal. Pero justo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, con los derechos, con la libertad de las mujeres y con el aborto, el PSOE, no solamente el PSOE como gobierno, pero en su momento, con el apoyo que no hay que olvidar de partidos en aquel momento como Izquierda Unida, gente del PNV, gente de CiU, etcétera, eso tiene mucho valor y hay que ponerlo en valor. No se nos olvide, es decir, esto perdura y es de las cosas que mejor, al menos en ese periodo del 2010, se ha hecho en este país. Seguridad para los profesionales, no ha habido ni un solo juicio. Acercamiento al sector público desde el punto de vista sanitario, que luego se podrá comentar, que es muy importante, porque hoy una mujer puede ir a un centro de salud y puede hablar con una trabajadora social. Será derivada, será atendida de una manera determinada, pero puede hacerlo. Y esto es una normalización que hasta ese momento, bueno, estábamos un poco en un cierto gueto. Tenemos mayor equidad y mayor financiación. Esto es un elemento que hay que tener en cuenta en estos momentos. Es fundamental. Ahora, cuando las mujeres tienen que abortar, da lo mismo ser ricas que pobres. Habrá alguna rica que diga, no voy a pasar por el recorrido de ir al centro de salud para que me lo pague el sistema sanitario público, pero la mayoría, por cierto, lo están haciendo. Entonces, actividades, no os voy a contar, actividades, preguntabas un poco, ¿cómo vemos hemos hecho cosas desde que empezamos en junio. Es un momento que es difícil hacer cosas sobre este tema, porque para una gran parte de la sociedad no es una prioridad, lo cual tiene su punto bueno y su punto malo. El punto bueno, como se ha comentado, es que la mayoría de las encuestas, es decir, la mayoría de la opinión pública, entienden que la mujer es la que mejor puede decidir sobre algo que atañe a su intimidad, a su integridad y a su vida. Otra cosa es que maticemos si queremos hablar de X semanas, maticemos qué hacer para que sea lo antes posible, maticemos cosas, pero la caverna no quiere hablar de eso, o sea, no está hablando, matizando como cualquier persona o sector democrático razonable, incluso en los países de nuestro entorno, que son muchos gobernados por la derecha, y no se discuten estas cosas que se discuten respecto a la ley. Entonces, realmente en este momento creemos que es muy importante hacer muchas cosas. La plataforma va a seguir haciendo cosas. La plataforma respeta, por supuesto, que está conformada por 257 organizaciones de mujeres, sea de cualquier ámbito, también del ámbito jurídico, sanitarios y sanitarias, clínicas de interrupción del embarazo, bueno, etcétera. No podemos extendernos. Hay plataformas en alguna comunidad autónoma y vamos a seguir haciéndolo. Algunas serán comunes y otras serán actividades propias, identitarias de cada organización, que no tienen por qué siempre coincidir, ¿no? Lo que pasa que ahora el eje, es decir, ¿cómo lo vemos? Realmente el repetir el atentado que supone la marcha atrás viene a partir de lo que os decía de poner en valor lo que tenemos, ¿no? ¿Para qué vamos a repetir? Es decir, tenemos una ley en la que el principal valor es que por primera vez durante toda la historia se reconoce que quien tiene mejor capacidad para decidir sobre la intimidad de lo que sucede en el cuerpo en un momento
como es un embarazo no deseado, lo tiene la mujer. Entrar en debates que a mí nadie de aquí rechazamos. A mí me parece que hay que debatir de la vida, de la muerte, de quién decide, de quién da vida, de quién la quita. Es decir, así somos la gente democrática, la gente plural, y eso hay que debatirlo, pero es que ese lamentablemente no es el debate. Entonces, tenemos que trabajar, y voy terminando, en conciencia social, en el sentido de aprovechar, no es aprovechar, lamentablemente, ojalá no tuviéramos que aprovecharlo, el momento en que se está viviendo. ¿Cómo se puede plantear hacer sufrir más a quien más sufre? No se nos olvide que está demostrado por conocimientos científicos y estudios, además en Estados Unidos, que las mujeres más pobres, que tienen menos renta, tienen 4 veces más posibilidades de tener un embarazo no deseado y 3 veces más de tener un aborto que las mujeres con rentas altas y gente rica. Eso es una cosa que no es que sea un mitin, es que es así. Y estamos en un momento en que debería darnos vergüenza tener que poner trabas a estas mujeres. Reforzar este tema de la mujer decide, el Estado garantiza, el tema de los jóvenes, hay que reforzarlo ahora y para siempre, ganemos o perdamos, o sea, se cambie la ley, vayamos para atrás o vayamos para adelante, porque eso va más allá del día a día, tiene mucho que ver con el fondo de la democracia, de lo que es ser personas libres. Y por tanto, aunque ahora estamos todas muy tristes, ¿qué queréis que os digamos? Es decir, todos estamos impactados, todos decimos la que se viene encima, pero ese debate tiene que dejar huella antes, ahora y después, porque ahí es la profundidad de lo que discutimos. El aborto es un hecho de vida, el aborto tiene que ver con la libertad de las mujeres, con el modelo que queremos de familia, con el modelo que queremos de relación entre hombres y mujeres, con la igualdad. Todo lo que avancemos, irán para atrás con las leyes, pero todo lo que la sociedad inculque en este terreno lo tendremos reforzado. No olvidarse del tema de la gente joven de 16 y 17 años, es decir, ahora no es un tema que se debate, pero insisto, detrás de ahí hay muchas cosas. El riesgo en lo cambio en lo sanitario, probablemente los compañeros y los compañeros posteriores lo comentarán. Creemos que es un buen momento. Ya lo sabéis, no hay que decírselo al Partido Socialista, pero el papel de la Iglesia en estos momentos, de la Iglesia fundamentalista, que no toda la Iglesia y que además hay que respetar, por supuesto, las ideas que nadie pone en cuestión, es un buen momento para planteárselo, creo que lo estáis haciendo, la plataforma agradece ese tipo de actuación, pero es un buen ejemplo de cómo quien manda, o sea, lo que no puede suceder en un Estado ni laico ni aconfesional es que la Iglesia imponga una agenda política, ¿no? Tener muy presente eso que os dije de los pobres, no lo digo pobres en un sentido, es que hay muchísima gente que no tiene cartilla de seguridad social, inmigrantes, etcétera, ¿no? Y la importancia de las redes, que es lo nuestro. ¿El cómo? Pues nosotras, cada uno hará lo que pueda desde sus sectores. Sí que tenemos bastantes ideas. Es difícil encontrar actuaciones que tengan impacto social y que no sean una bronca, que tampoco probablemente una bronca en un sentido a lo mejor negativo. No, lo que queremos es convencer a la gente que está en ese límite, que lo entiende, pero se deja imbuir de lo que dice la Iglesia, que es tan fácil hablar de la vida de esa manera como ellos lo hacen. Seguiremos trabajando, lecturas de manifiestos, haremos cosas en la calle, actividades con embajadas, relaciones con otros países a nivel latinoamericano y a nivel de Europa. Trabajo con parlamentarios y parlamentarias, no solamente aquellas personas con las que tenemos que hablar para tratar de que vean un poquito como esta otra mirada. Y bueno, esto es lo que haremos en los próximos meses. Luego habrá un después, pero ahora estamos en el ahora, ¿no? Habrá un después porque lamentablemente, salvo que alguien vea otro porvenir, la ley va a estar, el cambio de ley va a estar, y entonces llegará otro momento, que llegará el momento de tener que ir a juicios, de litigar, de apoyar a mujeres y en lo sanitario prevenir, porque muchas mujeres van a hacer abortos clandestinos. Se va a retrasar el aborto ahora es afortunadamente en embarazos muy tempranos, se va a retrasar, va a haber más muertes y bueno, esta es un poquito la idea, pero estamos en el ahora y en el ahora es, por una parte, reforzar que lo que la sociedad ha ganado en entender que quienes más sensibilidad y criterio tienen para decidir son las mujeres y no ni los curas, ni los jueces, ni los médicos, eso no lo podemos perder. Eso debe quedar, aunque la ley sea la que sea,
y sea realmente, bueno, pues nos ponga todas realmente con ganas de echarnos a llorar. Gracias, no sé si me he extendido, probablemente. No sé. Bueno, gracias. Gracias a Isabel por estar aquí, Isabel, por acompañarnos, porque además de ser la portavoz, en este caso de la plataforma, Isabel, como bien sabemos, mucha gente que estamos aquí, es una gran luchadora a favor de los derechos sexuales y reproductivos y una excelente profesional en ese ámbito, y lleva muchos años enseñándonos mucho sobre el tema. Yo pensaba cuando ella estaba hablando en eso tan importante de que las mujeres siempre hemos dicho que si no podemos decidir sobre nuestro cuerpo, ¿cómo nos van a querer convencer de que decidimos sobre la democracia, sobre el país, ¿no? Que el primer paso siempre, lo dijimos hace muchos años, es reconocer ese derecho a decidir, ¿no? sobre nuestro cuerpo, que al final es decidir sobre nuestra vida. Pero voy a dar la palabra además también a Luis Enrique, que él es una persona Luis Enrique Sánchez, que es presidente de la Federación de Planificación Familiar de España, también es un excelente profesional del ámbito de la planificación familiar, y yo, como sé que la Federación siempre ha sido una organización experta en derechos sexuales y reproductivos, una organización que ha entendido de alguna manera, como entendemos también desde el PSOE y también desde el feminismo, que la interrupción voluntaria del embarazo forma parte de la estrategia sobre salud sexual y reproductiva, y que además la mejor manera de avanzar es permitir que exista acceso a la planificación familiar, que exista educación sexual desde los jóvenes y las jóvenes. Yo también le quería preguntar cómo piensa él que va a afectar o que puede afectar lo que nos ha planteado en este momento el Gobierno a toda la estrategia sobre salud sexual y reproductiva. Luis Enrique. Vale, muchas gracias. También agradecer al Partido Socialista Obrero Español su invitación, a la Secretaría de Igualdad. Siempre habéis contado con nosotros, siempre colaboraremos, y sobre todo a Purificación por haberme invitado. Yo voy a tratar de ser breve. Como tú has señalado, para nosotros, como Federación de Planificación Familiar, hay 4 elementos estratégicos muy importantes, y tú lo has señalado. La educación sexual, que está contemplada en la actual ley. La estrategia de desarrollo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva establece la posibilidad de que el sistema educativo, que es verdad, sabemos que está transferido a las comunidades autónomas, pero en cualquier caso es una obligación del Estado, establecía la posibilidad de desarrollar como elemento curricular esta asignatura, esta posibilidad. En algunos sitios se hace de forma informal, no reglada, y sin embargo, nosotros que estábamos defendiendo y reivindicando ahora mismo el desarrollo de esta estrategia, nos encontramos con que, con la ley Wert en la mano, se cercena esa posibilidad. Por tanto, primera cuestión, es decir, no solamente nos estamos enfrentando a una situación adversa con el cambio de ley en el tema de la ley del aborto y de salud sexual y reproductiva, sino la contrarreforma educativa paraliza o pone en serias dificultades el desarrollo como elemento curricular, como derecho de los alumnos, de las alumnas, de los estudiantes a desarrollar este aspecto. Por lo tanto, estamos en una situación que hay que denunciar. En ese sentido, tenemos que ser conscientes de este tema, que es bastante problemático. En segundo lugar, como federación, queremos y hemos defendido siempre el acceso a los sistemas de planificación familiar, a la anticoncepción efectiva, a la anticoncepción segura. Y en este sentido, si prospera, tal con los datos que se tienen en la mano, esta posibilidad, pues evidentemente va a dar lugar a una vuelta al pasado, a una vuelta atrás, y eso va o podría generar un aumento de indicadores de morbilidad y de mortalidad o de tasas lesivas que ahora mismo en España no tenemos porque estamos en unas buenas condiciones sanitarias. A todo esto se une la posibilidad, ya al margen de la ley, de que en breve plazo, y tenemos información importante al respecto, se quite de la financiación del sistema público anticonceptivos hormonales de última generación que, gracias a la aprobación de la ley, se estaban financiando. En un momento de crisis económica en el que muchísimas mujeres tienen dificultades para pagar
19 euros o tenían dificultades para pagar 19, 20 euros, que es lo que costaba posiblemente un preparado por ciclo. Y eso es una situación que nosotros la vivimos en el día a día a nivel de los centros de planificación familiar, de las consultas en la atención primaria de salud, y eso está a la vuelta de la esquina, sin justificación de ningún tipo, simplemente como una medida de ahorro o inspirándose en los riesgos potenciales para la salud de algunos preparados que, acogiéndose a eso, lo quieren cambiar. Y esto, por tanto, yo quiero alertar de esta posibilidad y yo le pido al Grupo Socialista en el Parlamento que este tema lo controle especialmente, porque puede suponer ya en lo inmediato una vuelta atrás bastante importante. Si se aprueba la actual ley, tal como sabemos que se está manejando, evidentemente eso va a conllevar a una situación en la que un gran porcentaje de mujeres, ahora mismo hay unos 100.000 abortos al año en España, estamos en una tasa media en torno a lo que es la Unión Europea, puede suponer no que se evite el aborto, sino que se clandestinice, se preste en peores condiciones sanitarias con todo lo que conlleva. Hace un tiempo, unos meses, tuvimos la oportunidad, y también lo organizó el Grupo Socialista, de contar con expertos que nos decían que, por ejemplo, en Sudamérica, donde en muchísimos países sudamericanos el aborto está prohibido, las tasas de aborto clandestino eran superiores a las de España, las complicaciones obstétricas, las tasas de morbilidad y mortalidad estaban disparadas. Es decir, que tenemos que ser conscientes de que leyes restrictivas como las que se quieren aprobar, que nos colocarían en una situación similar a la de Irlanda, Polonia y Malta, no van a evitar ni el embarazo no deseado, ni van a evitar el aborto, sino que lo que van a hacer es clandestinizarlo, clandestinizarlo. Y pueden dar lugar a que haya toda una mafia y un mercado negro de medicación abortiva, que es la que circule por ahí. Entonces, eso es una situación real, por tanto, que tenemos que intentar evitar. Por otro lado, como has planteado, ya no solamente es una vulneración de derechos, es un retroceso social histórico, es un atentado al derecho a la salud. La Organización Mundial de la Salud recomienda, y la Organización Mundial de la Salud no somos nosotros, es decir, es una organización internacional de reconocido prestigio, con evidencia científica, recomienda el aborto seguro. Todas aquellas cuestiones que nos supongan ir contra esa perspectiva suponen que evidentemente pues vamos a incurrir en riesgos innecesarios, ¿no? Y yo creo que hay otro tema, es decir, que en España la actual ley no obliga a nadie a abortar, es decir, el aborto es voluntario, por tanto, y en ese sentido se podría establecer que para aquellos casos, que pueden ser miles de personas que quisieran continuar el embarazo, lo que habría que hacer en todo caso es desarrollar políticas sociales, ayudas económicas, ayudas al estudio, sobre todo en el caso de que haya mujeres jóvenes, adolescentes, que se hayan encontrado con esa situación, y sin embargo todo eso no se pone encima de la mesa. Es decir, que las mismas personas que quieren restringir el derecho al aborto cuestionan el derecho a la anticoncepción, el derecho a la planificación familiar, el derecho a la anticoncepción de urgencia, el derecho a la educación sexual. Es decir, que estamos ante una ofensiva sin ningún tipo de evidencia científica, de matiz ultraconservador, que quiere imponer a una sociedad que mayoritariamente tiene claro lo que quiere y que está a favor de este tipo de ley. Es decir, más del 60% de los españoles en todas las encuestas, en todos los estudios sociológicos independientes, indican que están a favor de una ley de aborto, como la que tenemos ahora. Entonces, a mí me parece que, claro, es una vuelta al pasado y una situación en la que, evidentemente, decía Isabel en aquel debate de la clave. Yo me acuerdo en un debate de informe semanal, un poquito antes de la aprobación de la primera ley que aprobó Felipe González, de las expediciones a Ámsterdam y de las expediciones a Londres en vuelos charter los fines de semana de cientos de miles de mujeres. Entonces, bueno, pues evidentemente eso pasa en Irlanda, las mujeres irlandesas se van a Inglaterra, las mujeres polacas se van a Alemania o se van a Austria. Es decir, ¿queremos volver a esa situación en un país como España, que se ha desarrollado, que tiene, no sé, me parece que es una auténtica locura? Yo simplemente quiero, ya para acabar, plantear al Grupo Socialista que lidere, como antes ha planteado, un movimiento político amplio, porque yo creo que hay muchos acuerdos el no modificar esta ley, incluso desarrollar en algunos aspectos,
Yo creo que hay que plantear que esa ley no se lleve a cabo, tenéis que plantearlo políticamente, y en el caso de que se lleve a cabo, pues evidentemente pelear para que por lo menos salvaguarde derechos o indicaciones que permitan evitar la clandestinización o, digamos, el tener que ir a otros países. Y en tercer lugar, pues yo creo que evidentemente darle la vuelta en cuanto sea posible, es decir, que eso yo creo que por lo menos tienen que pagar aquellas personas que ahora nos colocan en esta situación un precio social y político muy alto. Y yo creo que eso lo tenemos que hacer las organizaciones y los partidos políticos. Bueno, muchas gracias Luis Enrique. Yo espero que efectivamente no tengamos que llegar a la situación a ver la realidad de esa clandestinidad en España. Espero que consigamos parar esta ley, ¿no?, que anuncia Gallardón, y en ese sentido el PSOE va a poner todos los medios a su alcance para pelear junto, creo que a las organizaciones de mujeres, de planificación familiar, de todas las que estamos aquí para parar esto. Fijaros que podríamos llegar, yo creo que esto es algo que es muy duro, ¿no?, pensarlo emocionalmente, intelectualmente, podríamos llegar a una situación en la que nuestras hijas, nuestras jóvenes estarían de nuevo peleando como hace tantos años por aquello que ya habíamos conquistado, ¿no? Y sin duda esa perspectiva para este país es muy dura. Voy a dar la palabra a Marta del Pozo, que es jurista y es profesora de la Universidad de Salamanca. Yo hablé con Marta y le decía, Marta, nos tienes que contar qué tiene de verdad o de mentira, yo creo que más de mentira que otra cosa, esto que dice permanentemente Gallardón, de que él va a modificar la ley por motivos jurídicos, porque está diciendo que hay sentencias del Tribunal Constitucional, por cierto, que tenemos que buscar porque no sabemos dónde están. La verdad es que sobre la ley del 2010 todavía no ha dicho nada el Tribunal Constitucional, pero cuéntanos cómo ves, digamos, eso que se está diciendo sobre la constitucionalidad y por qué también es importante jurídicamente para los derechos de las mujeres que el aborto esté fuera del Código Penal, que las leyes que nos defiendan sean leyes de plazos, ¿no?, como la ley del 2010. Marta. Buenos días a todos y a todas. Lo primero, un minuto, aunque no quiero tampoco extenderme, en agradecer al Partido Socialista Obrero Español, no que cuente conmigo, o sea, no que cuente con Marta del Pozo, sino que cuente con la universidad. Yo creo que es un momento en el cual la universidad tiene mucho que decir, ¿eh? Tienen mucho que decir los médicos, pero la universidad en esta materia tenemos mucho que decir, porque al fin y al cabo ahora trataré de explicaros brevemente y lo más didácticamente que pueda, porque el derecho a veces es un poco farragoso, porque tenemos mucho que decir. Y no solo al Partido Socialista Obrero Español en general, sino por supuesto a Puri, a Alfredo y especialmente a Elena Diego, que siempre trata de traer un poquito de la tierra charra a esta sede de Ferraz, y a Choni, de Plaza Mayor de Salamanca, que no dudó en llamarme para que me cogiera esta mañana un autobús pronto, cosa que he hecho con alegría para compartir este rato con vosotros y vosotras, porque yo creo que es una cuestión de compromiso. Yo en Salamanca tengo un máster en el que participo activamente, que me vais a permitir la expresión porque es la que pega en este foro, que hemos parido. La profesora Ángela Figueruelo y yo misma. Nos ha costado sacar el máster en estudios interdisciplinares de género y de igualdad, no os digo cuánto, en una universidad 8 siglos centenaria como la de Salamanca, cuando llegamos con el máster y vimos allí. Entonces, por ese compromiso, estoy aquí y voy a tratar de explicar brevemente lo que me planteaba Puri. En primer lugar, os voy a dejar una pregunta en el aire, que ya da una idea de por dónde va a ir mi intervención. ¿Por qué ahora cambiamos el ministerio que regula la ley de interrupción voluntaria del embarazo? La ley anterior, de 2010, la hizo el Ministerio de Sanidad. La de ahora la va a hacer el Ministerio de Justicia. Yo, que me dedico al mundo de la justicia, pues ya sabéis a lo que se dedica el Ministerio de Justicia. Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, etcétera. Esta pregunta la dejo en el aire. En segundo lugar, yo creo que hay que aclarar que el Tribunal Constitucional, en esa sentencia de 1985, que sí que existe, con un planteamiento de inconstitucionalidad previo a la primera ley que hubo de plazos, deja bien claro, y esto no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional, que el nasciturus, es decir, el concebido y no nacido, no tiene un derecho fundamental a la vida. Y digo que no lo digo yo, que lo dice el Tribunal Constitucional.
lo que dice es otra cosa. Dice que es un bien jurídico que hay que proteger constitucionalmente y que su vida es un bien jurídico que hay que proteger constitucionalmente. Pero reitero, no tiene un derecho fundamental a la vida. Si leéis el voto de Tomás y Valiente, que era un jurista magnífico, asesinado brutalmente por ETA, él lo define muy bien. Dice que un derecho fundamental lo tiene una persona y el nasciturus todavía no es persona, porque no ha nacido. De tal manera que esa primera idea de que tenemos un derecho fundamental a la vida del nasciturus que proteger, la podemos eliminar, digo, con la doctrina constitucional en la mano, más allá de ideologías y de cuestiones morales, sociales, políticas o religiosas. En segundo lugar, ¿qué sucede en esta materia? Pues que tenemos una especie de choque de trenes y por eso hay que regular. Por un lado tenemos, como dice la doctrina del Tribunal Constitucional, el bien jurídico vida del nasciturus, pero por otro lado tenemos los derechos fundamentales de la mujer, evidente. Derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a la integridad física, corporal, derecho a la libertad y algo que parece que se nos olvida, a la dignidad, que es fundamental, sin la cual el resto de derechos no vale para nada. Como tenemos ese conflicto, lo que plantea nuestro Tribunal Constitucional es lo siguiente, hay que solucionarlo. En un porcentaje altísimo de las ocasiones, la vida y la salud de la madre transcurre de manera adecuada con el nasciturus en su interior y no hay ningún problema. Pero el problema nace cuando tenemos un conflicto y tenemos que elegir. Nuestro Tribunal Constitucional tiene claro que en ningún caso puede prevalecer de manera completamente absoluta ni los derechos fundamentales de la mujer ni el bien jurídico vida del nasciturus. ¿Esto qué significaría? A nadie se nos ocurre que fuera admisible una ley en la cual la mujer no tuviera ningún límite a la hora de interrumpir voluntariamente su embarazo y lo pudiera hacer de 8 meses y 3 semanas. O lo pudiera hacer sin ningún tipo de límite. Eso significaría que solo prevalecen los derechos de la madre. Pero también se prohíbe lo contrario, que solo prevalezca la protección del bien jurídico vida del nasciturus. Ese sería, en mi opinión, el supuesto en el cual nos puede colocar la futura ley de supuestos. ¿Por qué? Porque va a haber un concreto supuesto de hecho en el cual cuando ese nasciturus tenga determinadas malformaciones no va a haber ninguna posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo, con lo cual ahí se va a colocar la protección de ese bien jurídico por encima de manera absoluta de los derechos de la madre. Y repito que eso está prohibido por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dice que hay que decidir en cada caso concreto qué derecho o qué interés debe prevalecer y por eso hay que regular. Pero esa regulación tiene que ser un sistema de contrapesos. Si solo prevalecen los derechos de la madre o solo prevalece el bien jurídico nasciturus, eso nos va a abocar a una anulación porque va a ir en contra de la Constitución. De tal manera que la idea de regular puede ser de dos formas. Primera posibilidad, la ley del 85, ley de supuestos. Claro, la ley de supuestos ya implica una penalización de la conducta de la interrupción voluntaria del embarazo y plantea una culpabilidad en la mujer, presunción de culpabilidad. Usted tiene que demostrar que está en el supuesto, como si interrumpir voluntariamente el embarazo fuese algo agradable. Entonces tengo que acreditar fehacientemente que estoy en las 4 líneas del apartado primero, párrafo tercero que me dice el legislador. Eso genera una barbaridad de problemas, inseguridad jurídica. ¿Cómo sé si estoy o no estoy? ¿Cómo lo demuestro? Abortos clandestinos, facilidades para que quien tenga más dinero pueda conseguir un informe más adecuado o pueda viajar al extranjero, pero sobre todo dos cosas que a mí me preocupan extraordinariamente. Una, ¿qué consecuencias jurídicas va a tener la mujer que incumpla ese supuesto? Porque alguna tiene que tener. Si yo lo incumplo, estoy incumpliendo una norma con rango legal y la consecuencia puede ser la que se estime oportuna. Igual que cuando no hago bien la declaración de la renta o cuando me cogen conduciendo bajo los efectos del alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo lo que me preocupa es lo segundo, ¿cómo se regulan los supuestos? Si los supuestos no se regulan bien, nos podemos colocar en situaciones de partida no solo injustas, sino lesivas de derechos y, por ende, inconstitucionales. Si esos supuestos lo que hacen es cerrar tanto en la práctica la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo, al final están vaciando de contenido los derechos de la mujer y, por lo tanto, están incumpliendo la doctrina del Tribunal Constitucional que dice que, repito, hay que contrapesar. Esto nos colocaría en la pretendida reforma, en concreto, en la anunciada eliminación del supuesto que tiene relación con las malformaciones del feto. Desde aquí he de deciros que yo me he leído la Convención de la ONU de Derechos de los Discapacitados y no he encontrado artículo alguno donde se nos obligue a tener que reformar la interrupción voluntaria del embarazo para eliminar ese supuesto.
Hemos tenido 35 condenas de otras cuestiones relativas a la ONU y no se ha tocado ninguna norma, empezando por la ley de enjuiciamiento criminal y la segunda instancia, o por la incomunicación. O sea que por eso digo que ahora hay que tocar una norma cuando yo la he leído, la he releído, la he mirado y digo, no encuentro el artículo. Bueno, será que a lo mejor no soy lo suficientemente avispada o será que a lo mejor no lo hay. No lo sé, lo dejo ahí. Entonces digo que cuando se elimine ese supuesto, nos encontramos con lo que os planteaba antes, con que la protección del bien jurídico vida del nasciturus con una tara psicológica o física va a prevalecer absolutamente sobre los derechos fundamentales de la mujer. Es más, el Estado va a obligar a la mujer a tener un niño en determinadas condiciones, lesionando, yo creo, sus derechos fundamentales y su dignidad. A mí eso sí que me parece inconstitucional. ¿Por qué? Porque el Constitucional en el 85 no le gusta ese supuesto. Claro, ni a mí tampoco. Pero, ¿qué dice el Constitucional? Este supuesto solo podría desaparecer en dos casos. Cuando se den dos condiciones, que enseguida veréis que ahora no se dan. Luego no puede desaparecer y seguiríamos cumpliendo la doctrina del Constitucional. Primero, cuando la ciencia haya avanzado tanto que cualquier problema con el feto se pueda evitar. Aquí tenemos a 3 magníficos ginecólogos y médicos, eso todavía no pasa. Pero segundo, cuando haya suficientes ayudas del Estado social. Justo ahora es cuando menos ayudas hay, con los recortes. Luego, justo ahora es el momento de que ese supuesto no desaparezca. Y digo que no lo digo yo, sino que lo dice el Constitucional, que marca que en el futuro, si se cumplen a la vez esas dos condiciones, ese supuesto se puede eliminar. Qué curioso que la Convención de la ONU sí que dice que hay que invertir en políticas públicas que hagan iguales a los que no son iguales por carácter de discapacidad. Eso lo estamos recortando y no incumplimos la Convención, pero tenemos que reformar la ley para cumplir la Convención, o sea, kafkiano. Y para terminar, decir 2 cosas. La primera, incrementar los derechos de las mujeres que tienen que acudir a una interrupción voluntaria del embarazo no lesiona, lo decía Luis, los derechos de aquellas que no quieren hacerlo. Pero no regularlo impide a quien tiene que hacerlo poder efectuar esa posibilidad. Y coloca en una obligación de tener que llevar adelante un embarazo con las consecuencias de tener un niño no deseado, problemas psicológicos y lo que yo me planteo. La madre se estará pensando qué pasará con ese niño cuando ella tenga 50 años o 60 o 65 o le dé un infarto. ¿Dónde se va a quedar si no hay políticas sociales? Yo lo decía cuando me planteaban un dictamen sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, que ampliar derechos a unos no restringe los de otros. Quien no quiera utilizar la ley del 2010 no la utiliza y no pasa nada, yo no la obligo a utilizarla, pero ella no me puede obligar a mí a no poder acudir a esa ley. Y para finalizar, una breve referencia a la ley de plazos. Yo creo que la ley de plazos que tenemos ahora es una ley estupenda. Y pienso, voy a apostar, por el Constitucional no se sabe, que va a pasar el filtro. ¿Por qué va a pasar el filtro? Pues entre otras cosas porque sí que es una ley ponderada. Hay 14 semanas donde prevalecen los derechos fundamentales de la madre. Y a partir de ese momento, salvo los supuestos excepcionales, prevalece el bien jurídico vida nasciturus. Luego está equilibrada en un contrapeso, como dice el Constitucional. Y si os dais cuenta de esos supuestos excepcionales, y con esto voy a finalizar, el primero, el grave riesgo para la salud o la vida de la madre, ya estaba en el 85 más abierto, porque ya tenemos un límite de 22 semanas. Y entonces era ilimitado, y pasó el filtro. Claro, decía el Constitucional, estaría bueno. Voy a hacer prevalecer la vida del que no ha nacido sobre la vida de la madre que ya ha nacido y que está viva, aunque sea de perogrullo. Y en el segundo lugar, en la segunda excepción de la malformación, el primer supuesto estaba en la ley del 85 y pasó el filtro por lo que os he explicado antes. Solo se puede eliminar si la ciencia evita que eso suceda o si tenemos, y además tenemos suficientes políticas públicas que ayuden a esas personas. Y la última parte del segundo supuesto excepcional plantea que la malformación sea de tal calibre que incluso sea incompatible con la vida. Claro, yo me planteo, ¿cómo voy a proteger el bien jurídico vida de un nasciturus que no tiene vida? Porque es incompatible con ella. Esa parte podría pasar el filtro. Y la otra no es más que un agravamiento de la deficiencia psíquica o física que pueda tener ese nasciturus. Con lo cual, repito, si el filtro lo pasó la ley de 1985, yo entiendo por estos argumentos jurídicos, que he intentado resumir todo lo que he podido, que no va a haber ningún problema con la ley de 2010. Ahora,
también he de deciros que a lo mejor nuestro Tribunal Constitucional de 1985 era bastante más avanzado que este que tenemos ahora. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, y para acabar este turno de intervenciones, voy a presentaros a Pilar Martínez Ten, que es ginecóloga y que es promotora y firmante de un manifiesto que se salió a la prensa, lo conocimos en los medios de comunicación cuando se inició este debate. Es un manifiesto que lo que dice está en contra de que se suprima el caso de las anomalías fetales como supuesto para abortar. Y la verdad es que Pilar, que yo creo que ha contado en otras ocasiones, yo he tenido el placer de escucharla en otros debates, el trabajo que están haciendo y que hacen, y una reflexión importante sobre este supuesto. Creo que tiene un gran conocimiento, una gran experiencia, y hoy también nos puede hacer esa reflexión. Pilar. Bueno, muchas gracias, Purificación, y al Partido Socialista por acogerme en este foro. El problema de las malformaciones fetales dentro de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es un problema muy pequeño, porque estamos hablando de un 3% de las interrupciones que se han hecho, por ejemplo, desde que se instauró la ley. Es un problema muy pequeño, pero está teniendo un gran protagonismo porque es un foco de atención que salta continuamente a la prensa y prioritario para el ministro Gallardón para cambiar la ley. Entonces, quiero haceros hincapié en que es un tanto por ciento muy pequeño, pero que son situaciones muy dramáticas, porque son en general embarazos deseados y planificados en los que de forma inesperada les hacemos un diagnóstico de malformación grave o extremadamente grave o incompatible con la vida. Como hemos hablado aquí, sabéis que yo creo que lo mejor para centrarnos es ver lo que tenemos alrededor, ver lo que tenemos en Europa. Entonces, en toda Europa existe, y además eso creo que no se nos puede olvidar, que ya hay mucha gente que ha pensado antes de que nosotros llevamos tiempo modificando las cosas, como decía Isabel, pero hay muchos países y mucha historia que podemos ver. Pues tenemos en Europa una ley de plazos que solamente en Malta no está prohibido la interrupción de embarazo, en Irlanda y en Polonia tienen leyes muy restrictivas, pero en Dinamarca, en Bélgica y en Francia se puede interrumpir el embarazo por anomalía fetal grave a lo largo de todo el embarazo, y en el resto de los países de la Unión Europea se puede interrumpir por causa de anomalía fetal grave hasta las 24 semanas, que es cuando la comunidad científica y la Organización Mundial de la Salud consideran que es posible la vida extrauterina. Entonces, eso sería el escenario europeo, y en España, con la ley de 2010, este supuesto de malformación fetal grave está en el artículo 5, en el apartado B y C. El apartado B dice que se puede interrumpir hasta las 22 semanas siempre que exista una malformación grave, y el apartado C dice que se puede interrumpir a lo largo de todo el embarazo si esa malformación es incompatible con la vida o es extremadamente grave y sin tratamiento en el momento del diagnóstico, y además un comité clínico lo certifica de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Desde lo que yo os puedo contar, ¿qué es lo que va a pasar si se suprime estos supuestos de malformación fetal? Pues nos vamos a encontrar con lo que ya se ha hablado aquí, todos los ponentes lo hemos dicho, vamos a entrar en el aborto inseguro y clandestino, y vamos a encontrarnos con mujeres que no solo puedan morir por estos abortos, sino que puedan tener problemas graves, sobre todo consecuencia de hemorragias y de infecciones.
nos vamos a encontrar con un incremento de la inequidad por razón económica, porque, como también hemos dicho aquí, muchas mujeres que les diagnosticamos una malformación fetal grave o extremadamente grave van a acudir a los países de alrededor a interrumpir el embarazo. Y aquí os quiero explicar que no estamos hablando de 600 euros, 500 euros, 300 euros, 700 euros. Estamos hablando de embarazos de 18 a 38 semanas, que significa cogerte un coche o un avión, buscarte una habitación y entrar en un hospital de Francia. Sobre todo estamos, o sea, el entorno más propicio para las malformaciones por su tipo de ley es Francia, y esto significa un mínimo de entre 3.000 y 5.000 euros. Y eso es mucho dinero, y eso va a ser muy injusto para las mujeres que no tengan dinero. Y una cosa que nosotros, los que trabajamos en diagnóstico prenatal, vivimos todos los días, es que no se puede poner puertas al campo y que las mujeres van a seguir interrumpiendo el embarazo, por este supuesto y por otros. Entonces acudirán al aborto clandestino o inseguro y reunirán dinero, o la que tenga dinero se lo gastará en irse a Francia. También pasa una cosa con el aborto por causa fetal, y es que muchas de las malformaciones que nosotros diagnosticamos pueden repetirse en embarazos posteriores. Entonces, para hacerlo bien, y lo que estamos poniendo en la ley actual y se ha escrito bien y está contemplado, es que hay que hacer un análisis anatomopatológico y genético del aborto, porque puede repetirse en embarazos sucesivos. Esas mujeres se van a quedar sin esa información y con la inseguridad ante me voy a volver a quedar embarazada y me vuelva a volver a pasar esta malformación o no, porque no me lo van a poder decir. También pensar que el grupo de mujeres que no interrumpa se va a encontrar con que necesita ayudas económicas para la dependencia, en un momento que se están recortando todas esas ayudas, y eso también es importante. Y luego una cosa que a mí pienso mucho es que, fijaros, la inseguridad y la perplejidad de todos nuestros ciudadanos, ciudadanas, que se encuentran con un sistema sanitario que es muy avanzado. En España se hace muy buena sanidad y que es capaz de diagnosticar todo tipo de problemas que pueda tener el feto, de prevenir muchos de esos problemas, pero que te hace un montón de ecografías, un montón de análisis, te lo explica y luego te dice, ala, la puerta para correr. O sea, es que es absolutamente incoherente. ¿Qué van a hacer el Partido Popular? ¿Quitar los unidades de diagnóstico prenatal? ¿Para qué vamos a diagnosticar si no sirve de nada? O sea, pues que nazca y ya se diagnosticará. Esto es de una incoherencia tremenda. Y último punto, os quería hablar de la inseguridad jurídica de los profesionales de la salud que estamos trabajando en diagnóstico prenatal, porque nos van a obligar a volver a mentir como mentíamos antes, y si nos dejan el agujerito del supuesto psicológico de la mujer, tendremos que decir cuando hay una malformación que es que la madre está loca, y eso, bueno, pues nos crea una inseguridad jurídica a los profesionales, porque, bueno, pues es una mentira a todas luces, ¿no? Bueno, y eso es todo lo que os quería contar. Muchas gracias, Pilar. Voy a dar la palabra a Paca Sauquillo, que está ahí, que me decía que, bueno, que Paca, como sabéis, participó en debates importantes en la ley del 85 y nos quería contar de manera muy breve alguno de esas reflexiones de ese momento. Bueno, muy brevemente, yo creo que jurídicamente lo ha explicado muy bien Marta, con lo cual no hay problema. En el año 1985, el que es hoy ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, era fiscal. Entonces hubo un debate, nada más terminar de salir la sentencia al Tribunal Constitucional, que se hizo un debate en televisión número 1, en la televisión, con Manuel Campos Vidal, el periodista. Entonces, en aquel debate estaba el padre de Ruiz Gallardón, que llegó muy contento con la sentencia del Tribunal Constitucional, porque no se la había leído bien, claro, y venía en malas condiciones físicas. Vamos, esto viene en los libros que Manuel Campos Vidal ha recogido, o sea que no es que yo intente decir nada. Y entonces, en aquel debate, yo fui defendiendo al Partido Socialista, era entonces ministro Fernando Ledesma,
y Ruiz Gallardón tergiversó la sentencia, pero como no estaba en buenas condiciones, lo hizo horroroso. El fiscal que estaba allí al fondo, pues estaba nervioso. Me acuerdo que cuando terminó el debate, porque se dijeron cosas en televisión, el padre dijo cosas muy desagradables, de que todas las que abortaban, eso no lo dijo públicamente, pero sí lo dijo y le grababan, que todas las que abortaban pues eran todas de mala vida, ¿no? Entonces el periodista se cabreó mucho, Ruiz Gallardón, y la verdad es que yo creo que aquí, aparte del problema ideológico, él quiere recordar lo mal que lo pasó su padre, lo mal que lo pasó él. Vamos, su padre no lo pasó mal porque no se enteraba, pero él sí que lo pasó mal, ¿eh? Y entonces eso lo cuenta Manuel Campos Vidal, y yo creo que aquí quiere tergiversar, como tergiversó a su padre, las condiciones jurídicas de la sentencia del Tribunal Constitucional, que también ha explicado Marta. Era una anécdota, pero bueno, las anécdotas en la historia, como estamos reproduciendo a personajes de hace 30 años o 33, pues yo creo que es importante que la conozcáis. Marta, toma, que yo tengo micrófono. Bueno, y ya para finalizar este acto quiero dar las gracias a las personas que habéis intervenido, a las personas que estáis aquí, sobre todo a quienes habéis intervenido esta mañana, y también deciros que vamos a contar con todos y con todas las personas que estamos para dar esta batalla, y por lo tanto os iremos mandando información y os iremos pidiendo, ¿no?, que estemos juntos y juntas en esa batalla. Y bueno, y además le voy a dar la palabra a nuestro secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, que, como os decía, nos acompaña en este acto y es el primero que está luchando por estos derechos, por los derechos de las mujeres y por los derechos sexuales y reproductivos. Alfredo. ¿Tenemos sonido? Sí, ahora. Lo primero que quiero es agradeceros a todos y a todas la presencia aquí. Además, sé que ha sido un día duro, habéis hecho la maratón, habéis tenido que ir a casa, ducharos y venir, lo cual tiene muchísimo mérito, más mérito de lo normal. Como ha dicho Puri, hemos organizado este acto y agradecemos mucho que hayan venido personas de distintos sectores implicados en esta lucha, que es lo que va a ser, una lucha. Isabel pertenece a una plataforma en la que tenemos una enorme confianza. Quiero deciros que el Partido Socialista tiene 110 diputados y, por tanto, si la ley llega al Parlamento, haremos todo lo que podamos, sumaremos a todos los que podamos, pero las cosas no pintan bien y, por tanto, vamos a intentar que no llegue. Y para que no llegue una ley al Parlamento hace falta que el Gobierno sienta que los ciudadanos no la quieren. Y para eso es muy importante que haya plataformas, en las cuales ya os digo que el Partido Socialista va a estar, pero que no quiere protagonizar. Para nosotros lo importante aquí son los derechos de las mujeres. Y para eso vamos a ceder protagonismo a quienes están dispuestos a trabajar para conseguir convencer al Gobierno. Fijaros que he dicho convencer al Gobierno, para que veáis qué talante me inspira esta mañana, convencer al Gobierno de que esta es una mala decisión, de que este es un retroceso que nuestras mujeres no se merecen y, por tanto, de que no avance con esta ley. Está Luis, que ha hecho una explicación sobre la planificación familiar. Me alegro mucho que haya entrado en el mundo educativo, porque es verdad que es un mundo que no podemos abandonar. Los últimos datos de la educación secundaria demuestran que la lucha por la igualdad entre las mujeres y los hombres, por la igualdad de derechos, está muy, muy lejos de acabar. Y al revés, como luchamos contra algo que está casi celularmente instalado en nuestro organismo, no puedes bajar la guardia, porque en cuanto bajas la guardia sencillamente retrocedes. Y le agradezco mucho que haya dicho además otra cosa que se ha recordado luego y que parece una obviedad para los que estáis aquí, pero que tiene mucha carga, ¿no? Es que a nadie se le obliga a abortar en nuestro país, a nadie. Que estamos hablando de derechos que la gente ejerce o no. Esto es fundamental, que se repita una y otra vez, porque sobre esto hay una confusión enorme. A nadie se le obliga a abortar. Y si una ginecóloga, Marta,
un ginecólogo te dice que tu feto tiene malformaciones, puedes decidir seguir adelante con tu embarazo. Faltaría más. Claro que puedes. Faltaría más. A nadie se le obliga, a abortar. Y luego hemos tenido a Marta bien argumentada jurídicamente. Yo creo que la vamos a llevar al Parlamento para... Marta. No, oye, si con lo que has dicho aquí nos basta, ¿no? Y es verdad que ha desmontado, pero el otro día Carmen hizo un debate con Gallardón y es verdad, claro, que esto de los debates cuando estás en la oposición tiene el problema de que cierra el que está en el gobierno. Y cuando cierra y dice una cantidad de cosas que no son ciertas, ya no puedes hacer nada, ¿no? Es más, si lo dices fuera, pues has perdido el debate y sales fuera. Así que vamos a llevar a Marta porque ha dicho cosas muy sensatas, es verdad. Ha leído la sentencia del Tribunal Constitucional que dice exactamente lo que ella ha comentado, ¿no? Y finalmente Pilar nos ha dado una visión científica, pero más que científica, muy pegada a la realidad. Nos ha dicho lo que pasa y lo que va a pasar. Todo esto hemos querido reflejar aquí esta mañana en este acto al que damos una extraordinaria importancia. Hablaba del debate de Gallardón. Se le escapó el otro día, no sé si fue en la pregunta de Marta o en la intervención de Carmen, que estuvo magnífica, o en la de Elena, cuando dijo lo de sin complejos. No sé si fue. En la pregunta, sin complejos. Claro, el debate parlamentario tiene momentos en los que uno no lo puede medir todo y uno comete algunos lapsus freudianos, ¿eh? Sin complejos es la expresión que utilizó Aznar, ¿os acordáis?, en la segunda legislatura. Sin complejos para hacer las cosas que hizo, para llevarnos a la guerra de Irak, para intentar cargarse los derechos laborales, todo eso era sin complejos. Es decir, para descodificarlo, como dicen ahora los modernos. Sin complejos es aquello que dice la derecha cuando quiere imponer a millones de españoles cosas que esos millones no quieren. Esto es, sin complejos es lo que quiere hacer Wert con la educación. Sin complejos es lo que ha hecho Gallardón con los derechos laborales, Rajoy. Y sin complejos es esto, lo que tratan de hacer. Y todo ello tiene bastante que ver con la igualdad, que se ha mencionado aquí muchas veces, que es el tema de fondo. Aquí estamos hablando de igualdad. Y la verdad es que la relación de la derecha con la igualdad siempre ha sido una relación acomplejada, con complejos. Una relación que además en este caso, en el caso de la igualdad entre los hombres y las mujeres, roza no sé cómo es, no quisiera que se me entendiera mal, pero es que se mezcla lo ideológico con la moral. Es también nostálgico, ¿os acordáis? Cuando ellos imponían su moral a todos. Por tanto, esta relación de la derecha tan mala con la igualdad, en el campo de la igualdad entre hombres y las mujeres es especialmente conflictiva, porque tiene que ver también con la moral y con los usos y con las costumbres y con aquello de aquí se hace lo que yo pienso y la moral oficial. De todo eso estamos hablando en esta mañana hoy aquí. Decía Marta, ¿por qué presentan esta ley ahora? Es verdad que hay mucha gente que te dice, pero ¿por qué ahora? Si no hay un conflicto sobre este tema, no lo hay. Hay una aceptación más que razonable del conjunto de los ciudadanos y además tenemos unos problemas pavorosos en la sociedad española. ¿Por qué ahora? Pues probablemente tenga algo que ver, Paquita, con Gallardón. Yo en esto no quiero entrar, con su espacio ideológico, no quiero entrar, ¿no? Pero seguro que tiene que ver con sus débitos con la conferencia episcopal. Es verdad, al final uno en la oposición contrae determinado tipo de compromisos que luego tiene que pagar, pero sobre todo tiene que ver con la situación política que vivimos. Yo tengo para mí, y esta es una reflexión personal, que lo que quieren es dar satisfacción a un sector de su electorado que no tiene ninguna satisfacción que llevarse a la boca y de paso abrir un conflicto tremendo en el cual probablemente un sector duro de su electorado se sienta cómodo. Un conflicto que en la sociedad española no existe. Por tanto, todo apunta a que lo van a hacer, aunque vamos a intentar que no lo hagan. Se han dado aquí argumentos. El argumento este de la derecha, que es un argumento bien terrible, que están dando es que como no hay condiciones sociales, como no hay condiciones económicas, como las mujeres no tienen posibilidades de conciliar, en definitiva no tienen las condiciones para ejercer su libertad, lo mejor es cortar la libertad. Este es el argumento final, ¿no?
es bien paradójico, ¿no? Dolores de Cospedal quita las casas de acogida a las mujeres maltratadas y Gallardón dice, como no tenemos condiciones, vamos a quitarle la libertad, ¿no? Es decir, primero, con una mano te quitan las condiciones en las que puedes ejercer tu libertad con plenitud y a continuación, para arreglarlo, te quitan la libertad. Es un ejercicio tremendo, es un razonamiento, por no entrar en esto de la violencia estructural, que produce sonrojo cuando uno lo escucha en el Parlamento. Pero, en fin, en eso estamos. Estamos defendiendo una ley de plazos que, como se ha dicho aquí, es una ley europea. Estamos defendiendo una ley que concilia los derechos que hay que conciliar según nuestra Constitución. Estamos defendiendo la libertad de las mujeres para decidir sobre su embarazo en el marco de una ley que fija unos plazos y unos límites para que esa elección concilie todos los derechos constitucionales que tenemos en nuestro país. Estamos defendiendo una ley europea que existe en Europa. Y estamos defendiendo o estamos intentando volver a la etapa de la hipocresía, que creo que esto es lo más terrible que le tenemos que contar a los españoles que no la vivieron, que son ya mayoría. Estamos defendiendo la igualdad de todas las mujeres, porque todos sabemos en qué va a acabar esto. Al final acabará en que si tienes medios podrás interrumpir tu embarazo y si no los tienes te arriesgas a hacerlo en condiciones sanitarias muy malas o incluso pones en riesgo tu libertad. Esto es de lo que estamos hablando. Y al final, si os dais cuenta, cierra el círculo ideológico de lo que la sociedad española está discutiendo. Es de derechos a cambio de dinero. Si tienes dinero, tienes derechos. Si tienes dinero, tienes derecho a una buena sanidad. Si tienes dinero, tienes derecho a una buena educación. Y ahora, si tienes dinero, tendrás derecho a interrumpir tu embarazo donde quieras. Y si no lo tienes, ya sabes a lo que te arriesgas. Este es el debate de fondo. Este es el debate de fondo. Y es un debate importantísimo. Por tanto, os reitero, estáis en la sede de un partido que en este caso cede su protagonismo y sus siglas en favor de la defensa de la libertad de las mujeres a decidir su embarazo. Esta es la propuesta que hacemos al conjunto de los ciudadanos. Yo no doy la batalla por perdida, nunca la he dado, nunca en nada. Y en esto que afecta a algo muy sentido por mi generación, mucho menos. Por tanto, os hablo en primera persona, tenéis aquí a un activista en favor de los derechos de las mujeres, en este caso y vamos a trabajar conjuntamente. Tenemos muy buenas diputadas y diputados, pero este es un tema que sería preferible que no llegara a las Cortes. No vaya a ser que al final, con los dedos, nos quiten los derechos. Así que, Isabel, Luis, Pilar, Marta, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí, a todas vosotras y a todos vosotros. Vamos a seguir. Esto de las libertades y los derechos, sabéis, es una batalla que no se acaba nunca. Así que ánimo y muchas gracias.